Un legado de más de 64 años pone sabor a los platillos ticuleños. Don Rosendo, el abuelo, encontró el punto exacto de sal, pimienta, cebolla, chiles y otros ingredientes para elaborar los recados rojo y negro, que a la fecha son los favoritos de los ticuleños. Los elaboró nada más para tener algo más que vender en su tienda, sin pensar que se convertiría en el sustento de 3 generaciones. Lo siguió mi señor padre, también igual don Rosendo, y hasta la fecha yo sigo, pues soy la 3ª generación que sigo con este trabajo. Cuando Tony Rojas decidió continuar con el legado familiar, lo primero que hizo fue patentar el nombre y la receta de su abuelo. Esta pasta que solo lo vas a utilizar ya para poner en tu guiso que vais a cocinar, y ya con ese el fin de que sale el platillo. No se necesitan más ingredientes para obtener el sazón ideal para sus platillos. Eso es lo que distingue los recados de la familia Rojas. Para elaborarlos también perfeccionó la técnica del tatemado de los chiles. De lo contrario, como pasa con otros recados, el sabor sabría a cenizas. Le damos un enjuague con agua con sal para que se le pueda quitar el humo en que ya se quemó. Ponemos con todos los ingredientes, en este caso como pimienta y entre otros ingredientes más. De allá le damos la molienda en un molino de piedra, y allá pues el molino hace todo su trabajo y sale la pasta, ya el producto final. Una vez listo, Rosendo padre surte los recados en tiendas de Ticul, la central de abastos de Oxxcap, y envía a Tamaulipas, Toluca, Chiapas y Tabasco. Con imágenes de Jorge Quimé, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.